Si últimamente tienes esa sensación de que algo podría salir mal, aunque no haya pasado nada todavía, este mensaje es para ti. Tal vez no lo dices en voz alta, pero piensas, ¿y si pasa algo? ¿Y si pierdo estabilidad? ¿Y si algo le ocurre a alguien que amo? No es pánico, esa inquietud constante que no se va, esa necesidad de vigilar todo, de anticiparte a todo, de controlar todo, porque en el fondo tienes miedo, y lo más agotador no es el miedo, es vivir esperando que algo malo ocurra. Pero la Biblia no ignora ese temor. Hay un salmo escrito precisamente para cuando sientes que necesitas cobertura, necesitas protección, que necesitas saber que no todo depende de ti. Quédate hasta el final, porque el Salmo 91 es una frase bonita, es una declaración de refugio real. El Salmo 91 no fue escrito para personas tranquilas, fue escrito para quienes necesitaban protección, para quienes vivían bajo amenaza, para quienes sabían que no podían controlarlo todo. Y empieza con una frase que cambia completamente la posición del corazón. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que intenta controlarlo todo. No dice el que nunca tiene miedo. Dice el que habita, el que permanece, el que se refugia. Porque el miedo quiere que vigiles todo. El Salmo te invita a descansar bajo una cobertura mayor que tú. No es magia. No es repetir palabras para que nada pase. Es cambiar de lugar, pasar de la ansiedad a la sombra, pasar del control a la confianza. Tal vez no puedes evitar todos los riesgos, pero sí puedes decidir dónde apoyarte mientras vives. Y este salmo es una declaración de cobertura, no para negar la realidad, sino para recordar quién está por encima de ella. Vamos a leerlo completo, sin interrupciones. Y mientras lo escuchas, no intentes analizarlo. Solo pregúntate una cosa: ¿estoy viviendo desde el miedo o desde el refugio? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás segura. Escudo y protección es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la enfermedad que camina en la oscuridad, ni la destrucción que arrasa al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10.000 a tu derecha, a ti no te alcanzará. Con tus propios ojos lo verás y contemplarás la recompensa. Porque has puesto al Señor como tu refugio, al Altísimo como tu morada. Ningún mal te dominará. Ninguna plaga tocará tu hogar. Él ordenará a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te sostendrán para que no tropieces. Caminarás con firmeza y no serás vencida. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto porque ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El que habita mora bajo sombra. No temerás el terror nocturno. No temerás la amenaza invisible. No temerás lo que podría pasar. Has puesto al Señor como tu refugio.
Él está contigo en la angustia. Él responde cuando le invocas. Él no te abandona. Él te guarda. Él te sostiene. Él está por encima de aquello que temes. Tal vez, mientras escuchabas este salmo, hubo frases que te dieron tranquilidad y otras que te hicieron preguntarte, ¿de verdad puede ser así? Porque el miedo es insistente. El miedo te dice que tienes que anticiparlo todo, que si no vigilas, algo pasará, que si no controlas, perderás estabilidad. Pero el Salmo 91 no te llama a vigilar, te llama a habitar. El que habita al abrigo del Altísimo. Habitar no es repetir palabras por miedo, no es usar el Salmo como amuleto, es decidir dónde descansa tu confianza. Tal vez no puedes evitar todos los riesgos de la vida, pero sí puedes decidir no vivir dominada por la anticipación constante. No temer el terror nocturno significa que cuando la mente empieza a imaginar lo peor, eliges recordar que no estás sola, que hay una cobertura que no depende de tu fuerza, que hay un cuidado que no se apaga cuando tú te debilitas. Cuando el Salmo dice que Dios manda a sus ángeles, no está prometiendo una vida sin dificultades. Está afirmando que tu vida no está desprotegida. Y esa diferencia cambia todo. No significa que nunca habrá incertidumbre. Significa que la incertidumbre no tiene la última palabra. Tal vez hoy lo que necesitas no es que desaparezca todo riesgo, sino dejar de vivir en estado de alarma permanente. Y eso comienza aquí, reconociendo que no eres tu propia cobertura, no eres tu propia sombra protectora. El Salmo 91 no dice yo me protejo, dice diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío. Eso es desplazamiento. Del control a la confianza, de la vigilancia al refugio, del miedo constante a la seguridad profunda. Puede que el miedo vuelva mañana, pero no tiene por qué gobernar tu interior. Puedes elegir habitar bajo la sombra, incluso mientras la vida sigue siendo incierta. Y cuando habitas ahí, tu corazón deja de correr todo el tiempo. Empieza a descansar, no porque nada pueda pasar, sino porque no estás sola frente a lo que pase. El Salmo 91 no es una garantía de comodidad, es una declaración de cobertura. Y vivir desde esa cobertura cambia tu postura ante el miedo. No lo niegas, pero tampoco lo dejas dirigir tu vida. Tal vez no puedes controlar todo lo que viene. Tal vez no puedes evitar cada riesgo, pero no estás desprotegida. No estás sola, no estás a la intemperie. El Salmo 91 no elimina la realidad, pero cambia tu posición frente a ella. Puedes vivir desde el miedo o puedes habitar bajo la sombra del Altísimo. Y esa decisión transforma tu interior, no porque desaparezcan todos los peligros, sino porque ya no enfrentas la vida desde la alarma constante. Si hoy eliges confiar, hazlo de manera consciente. Escribe en los comentarios, habito bajo su sombra, no como una frase religiosa, sino como una declaración, porque cuando verbalizas dónde pones tu refugio, tu corazón se alinea con esa verdad. Y si este mensaje te ayudó, compártelo con alguien que vive en estado de alerta constante. Puede que también necesite recordar que no todo depende de su control. Recuerda esto, la sombra de Dios no es oscuridad, es cobertura.
es protección, es descanso interior en medio de la incertidumbre. Habita ahí y deja que el miedo pierda autoridad sobre tu vida.